Zona Cero. Tertulia Zona Cero que comienza ahora mismo, este contenedor con muchas informaciones, muchas noticias, debates con nuestros contertulios esta noche aquí con nosotros. Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, siéntate ya que no hacemos que dar vueltas. Hola, buenas noches. Manuel Carballal, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Se queda diminuto. Es que ha venido corriendo, el pobre está resoplando. Sí. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Mado, cuéntanos, porque lo vas a hacer tú, cómo va a ser la Tierra en el año, por ejemplo, nuestro planeta, en el 2500. Pues pinta mal. Sí va a ser, ¿eh? Si va a ser o no va a ser. Pinta mal porque un grupo intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, que lleva publicando informes desde el año 1990. Oye, espera, Amado, que me he saltado a Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Nada, no os preocupéis por mí, yo estoy por aquí. En absoluto lo hacemos, pero ese por deferencia. Lo sé. Es que como ahora eres un escritor famoso, que ya está reeditando en pocos días, pues claro, a ti hay que darte un tratamiento aparte. O sea que hay noticias. A ver... Bueno, hay segunda edición de La Verdad Prohibida, ahí estamos. Muy bien, La Verdad Prohibida, segunda edición, y salió la semana pasada. Pues sí, hace un par de semanas, o sea que bueno, parece que la aceptación está siendo buena y yo feliz. Porque ya por cierto, y trata mejor a La Verdad Prohibida, ese libro, el título que has escrito, que se ha publicado en Cidonia, en el editorial de Cidonia, pero trata mejor el libro que el teléfono que tienes. Vale, voy a intentar acercarme. Pues más no, tiene un teléfono perfecto porque es un teléfono poseído. Claro. Sí, casi de la edad de piedra. Pero hablando de libros de compañeros, tremendo reportaje que ha sacado el adelanto de Fernando Rueda hoy en El Mundo. Claro, de Corina Novias and Rey. Sí. Ayer estuvimos hablando del libro, estuvimos hablando de otras cosas también súper interesantes. Al servicio de Su Majestad, así se titula el libro que acaba de publicar, que publica en tan solo unos días, que ayer nos estuvo hablando sobre ese trabajo Fernando Rueda. Mado Martínez, te hemos cortado. Cuéntanos cómo va a ser el futuro en la Tierra, en el planeta Tierra, en el año 2500. ¿Se seguirán vendiendo libros, Mado? Pues eso espero. Yo vengo de la Feria del Libro de Valencia. Esta tarde he estado ahí y espero que en el 2500 sigamos teniendo ferias del libro, pero el informe pinta mal. Oye, ¿qué tal ha ido en Valencia, ya que estáis todos comentando los libros? Pues muy bien, un día maravilloso, la capital de Turia, como siempre, acogedora, espléndida. La gente ha venido, ha empezado a partir de las 5:15 ya a animarse, 5:30, y han venido también oyentes de La Rosa de los Vientos que nos escuchan. De aquí mando un saludo muy cariñoso a Nuria, por ejemplo, a Aida, a Edwin, mucha gente que ha venido a la caseta. Yo solo he podido estar 40-45 minutos, pero muy bueno el ambiente siempre en Valencia. La Feria del Libro de Valencia es fantástica. Es una de las ferias de libro importantes. Este año, además, muchas ferias de libro se han celebrado después del verano, en el cual han mejorado muchas las cosas de la pandemia. Mado Martínez vuelve de la Feria del Libro de Valencia y vuelve aquí a La Rosa de los Vientos. Esto ayer, pero hoy también nos va a comentar cómo nos imaginamos este informe, qué es lo que dice sobre cómo va a ser la vida en la Tierra en el año 2500, por ejemplo, pasado mañana. Desolador. A ver, cuéntanos. En el 2100 la cosa ya se pinta negro, porque en el 2100 estaríamos hablando del planeta Tierra de nuestros hijos, ¿vale? Que no es, es que es un futuro muy lejano. Pues nuestros hijos ya estarían, claro, con 3 grados más, incendios continuos, olas de calor abrasadoras, cambios drásticos en el ecosistema, emigraciones masivas, sequías. Bueno, pero lo que han analizado ahora también es una predicción para el 2500, el año 2500, mucho más apocalíptica. O sea, imaginaros un mundo en el que las zonas de cultivo han disminuido dramáticamente y se han retraído hacia los polos. Es decir, donde ahora hay nieve, esas serían las zonas de cultivo del mañana, pero serían pues ahí en los polos muy aisladas y cada vez menos en esos 2 puntos del planeta. Y regiones tan fértiles como en la cuenca amazónica, totalmente estériles. Imaginaros lugares en los que haría tanto calor que probablemente ese infierno en la Tierra
los vuelva inevitables para los seres humanos. Imaginad, seguid imaginando. O tal vez no, porque estos expertos no solo han elaborado gráficos y métricas, sino que también han hecho unas recreaciones fotográficas de cómo evolucionarían y cómo evolucionarán y en qué se convertirán las diferentes regiones del mundo. Y os aseguro que no las vais a reconocer. Son unas fotos que no te dejan indiferente. No vais a reconocer el Amazonas, ni el medio oeste de Estados Unidos, ni el subcontinente indio, ni los polos. Que no vais a reconocer no solo el paisaje, sino tampoco a las gentes, porque en alguna de esas recreaciones las agricultoras y los agricultores, los ganaderos, las ganaderas han desaparecido y han sido sustituidas por máquinas robóticas y presencia humana mínima y con trajes especiales de protección por no poder estar en ese entorno sin un traje de protección personal muy parecido al que usan los astronautas. Son unas fotos que de verdad impactan, son unas recreaciones que ellos han hecho de lo que sería el planeta en el año 2500 si no ponemos freno a la emisión de gases. Y realmente nos describen un futuro alienígena, nos describen un planeta Tierra más parecido a esos otros planetas que a veces exploramos con los telescopios, con el Hubble y cosas así, que con nuestro planeta. Estos mismos expertos además dicen que la opción a la que nos enfrentamos es reducir urgentemente las emisiones sin dejar de adaptarnos al calentamiento del que ya no podemos escapar como resultado de las emisiones vertidas hasta ahora, desde 1500, la revolución industrial y todas estas cosas, o empezar a considerar la vida en una tierra muy diferente a esta. Y muchos van a decir, fijaros, muchos dirán, oye ya, pero es que de vez en cuando en la tierra es que, sería por una ejemplo, gorda, ¿no? he comentado al principio, un hater te diría dos posibles cosas. Te diría, por un lado, que el cambio climático es un invento que no existe. Pero otros, un poquito más racionales, solo un poquito, te dirían que, bueno, pues gracias al cambio climático se consigue desarrollo y el desarrollo no se puede parar aunque se dañe el clima, aunque se dañe el planeta. Con lo cual... Claro, y otros incluso me dirán, porque también hay expertos y científicos que dicen, bueno, que nos estamos enfrentando a la sexta ola de extinción masiva, ¿no? Ya llevamos 5 y siempre hemos sobrevivido. Ahora se aproxima esto que muchos científicos llaman lo de la sexta ola y tal, no solamente por la crisis climática, sino por la extinción masiva de muchas especies que ya están desapareciendo del planeta a nivel vertiginoso, pero nosotros somos mala hierba, es verdad, y aquí no nos tiran ni con agua hirviendo. Nosotros, RQR, Homo sapiens, ahí estamos, hemos sobrevivido al máximo glacial, frío feroces, yo qué sé, fenómenos naturales catastróficos, y siempre hemos salido adelante y además, pues con mucha resiliencia. Pero vamos a ver una cosa. ¿Vamos a estar en el planeta Tierra para siempre? No, probablemente no. Ni siquiera nuestro Sol brillará para siempre. ¿Quién sabe si cuando llegue el momento de que venga el asteroide habremos desarrollado la tecnología suficiente para frenar eso? Ahora bien, ¿pueden empeorar las condiciones para muchas personas en el mundo? Pues sí, muchísimo. Y la vida ya es muy dura para muchas personas en muchísimos lugares del planeta, que esto no es jauja, ya lo sé, y a pesar de los avances y el progreso de la humanidad, bueno, pues la supremacía tecnológica que nos está haciendo sentir como pequeños dioses, curar enfermedades, queremos ir a Marte, todavía no hemos conseguido hallar un modo de evitar la pobreza, ni la injusticia, ni la discriminación, ni la violencia, ni la trata de blancas, ni ponernos de acuerdo para frenar la emisión del CO2, cumplir los acuerdos de París, por Dios. Un auténtico desastre. O sea, qué desastre, ni siquiera para frenar los estragos de la crisis climática. Aún estamos con estas cosas. Así, vale, pues aún así, vale, sobreviviremos, vale, pero ¿seremos más o seremos menos? Pero todavía sobreviviremos otro cacho más. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿en qué mundo queremos sobrevivir? Yo no sé si es procedente, si viene a cuento, pero además de todo lo que habéis dicho, yo pienso que hay otro elemento más, y es que la Tierra muta y cambia constantemente, ¿no? En el suroeste Claro. de Egipto, en la zona de los oasis, hay unas pinturas rupestres súper chulas que se denominan los nadadores, aunque bueno, luego están los Enipondánic y demás que dicen que son gente volando, porque están así en una altitud extraña, no están nadando. Y están nadando, y en esas pinturas aparecen también jirafas, aparecen elefantes. Claro, y cuando las descubrieron, decían los científicos, pero ¿cómo pueden haber pintado aquí, en medio del desierto, más desierto de los desiertos, o sea, en la zona más árida y tórrida del Sáhara, este vergel?
Pues con porque tíos lo nadando, hubo. Porque lo hubo. Porque en un tiempo, hace miles de años, todo el Sáhara era un trópico, era una zona... O sea, que pintaron lo que vieron. Exactamente. Por lo tanto, las pinturas rupestres de Tassili, por ejemplo, que nos presentan a extraños seres, son auténticas, ¿no? Claro, calamares. Claro. Ah, vale. Claro. O astronautas. Hombre, a ver, entre la posibilidad de que sean pulpos o que sean astronautas extraterrestres, pues que cada uno pero elija, ¿no? lo que Me dices parece es más cierto. razonable. Mira, en terreno patrio, en las montañas de Levante o, por ejemplo, de Crevillén, hay un montón de restos de fósiles marinos. Claro. En lo alto, y dices, ¿esto por qué? Pues porque en su momento estaba bajo el agua. Entonces, con eso lo que quiero decir es que, por un lado, los humanos tenemos mucha capacidad de adaptación, como dice Mado, nos agarramos como lapas a la vida. Como y siempre- garrapatas. Como garrapatas, y siempre encontramos la manera de adaptarnos. Y luego que el planeta también muta y también cambia por causas naturales, ¿no? Pero eso no quita que efectivamente toda Que lo estemos forzando. que le estamos dando mucha caña para que el cambio sea cada vez más radical. Pues así será el planeta, o no será, o así se transformará para el año 2500, según este informe, según esta noticia. Noticias, hablando de noticias, durante todo el fin de semana ha estado de actualidad, ha sido importantísima la desgracia que ha ocurrido en esa película. El actor Alec Baldwin disparaba teóricamente con una pistola de fogueo, estaba en la película, y sin embargo era una pistola con fuego real y mató a una de las personas que estaba en el rodaje. Hay muchas y hay otras películas malditas que han tenido una historia desgraciada detrás. Esta es la última, pero no es ni mucho menos la primera. No, para nada. Y es verdad que durante estos últimos días ha estado en todos los medios. La gente se preguntaba cómo es posible que ocurra esto en el año 2021. Yo no soy un experto en balística, pero sí es cierto que cuando estudias criminología tienes que familiarizarte con el mundo de la balística y de las armas, ¿no? Entonces, para mí no hay ningún misterio en esta historia, no hay ninguna maldición sobrenatural. Lo que ocurrió con el fatal desenlace de Halina Hatch, que era la jefa de fotografía, es que en un momento del rodaje al actor, a Alec Baldwin, le piden hacer un plano frontal disparando su revólver. Es un western lo que se estaba rodando, y el problema y toda la responsabilidad punible va a caer sobre la armera, que es la responsable de manipular las armas que se utilizan en el rodaje. En este caso, la responsable, la armera de esta película, se llama Hannah Gutiérrez, y resulta que es la hija de Tel Red, que es uno de los armeros más conocidos en el cine americano, en las producciones de Hollywood. Basta decir que, por ejemplo, fue el armero responsable de Django desencadenado, de Tarantino, donde se deben disparar como 4,5 millones de balas por cada 5 minutos. Eso el papá. Eso el papá. O también con Tarantino, había una vez en Hollywood. O sea, y Tarantino es muy generoso con la pólvora, sí. es muy generoso con la pólvora. Entonces, nunca ha habido problemas. El problema es que, pues probablemente el padre consiguió que contratasen a su hija, que era la segunda vez que trabajaba en una película, era su segunda producción. Ella ha dicho estos días que estaba muy nerviosa, que había 3 armas, que en un rodaje... Yo alguna vez que he estado en algún rodaje lo ves, las armas que se utilizan en España, la legislación es muy diferente a Estados Unidos. En España, en todos los rodajes cinematográficos se utilizan 2 tipos de armas muy concretas. Unas son armas de atrezo, que son armas que no disparan, que son simplemente para esos planos en los que se ve soldados, policías, gente con armas. Y luego están las armas detonadoras o armas de fogueo, que llevan una munición especial, que es un poquito más pequeña que la munición real, que no lleva proyectil, que no dispara nada, y que lo único que hace es producir esa llamarada tan visual y tan efectista que vemos en las películas, incluso en armas automáticas que disparan a ráfaga, pero que no sacan proyectil. El problema de Estados Unidos es que utilizan armas de fuego real con munición detonadora. Aquí también existe munición detonadora incluso para prácticas policiales o para en armas de caza
para ahuyentar a los animales. Para que nos entendamos un poquito, en lenguaje cotidiano de personas, ¿no? De personas. Me refiero... Personas humanas. No de armas, de armas no, de personas. La pistola en España es real y la bala falsa. La pistolita, ¿cómo era la pistolita? La diferencia es que en España la pistola no es real y la bala tampoco. Exacto. Y en Estados Unidos la pistola es real y la bala no debería serlo. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que en una pistola detonadora no puedes introducir munición real. Sí. Hay ahora, y es un problema que la policía sabe de lo que hablo, que son armas detonadoras manipuladas para disparar un proyectil real, pero esto además se lleva mucho en el tema de las bandas latinas, de las tribus urbanas y demás. Corren el riesgo, muchas veces explota el arma, porque la aleación del cañón es muy diferente a la de un arma real. Pero bueno, para entendernos, en un arma detonadora, como las que se usan en los rodajes en España, no habría ningún accidente de este tipo. No puedes introducir un proyectil real. Y en Estados Unidos, el armero es el que tiene la responsabilidad de utilizar munición de fogueo. En este caso, por lo que sea, introdujeron una bala real y la bala funcionó, la pistola funcionó y entonces el drama se produjo. Pero esto nos lleva a que a raíz de este suceso vuelva a resucitarse el tema de las películas malditas, que es algo que es muy recurrente y da mucho juego, ¿no? Entonces, enseguida se ha empezado a hablar de la historia de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que también con 28 años murió de una forma muy parecida. Pero es que a ese le lanzaron una cantidad de balas tremendas y de entre ellas una fue la que le mató. Sí, que yo no lo entiendo. Pero bueno, además se trata de un revólver de calibre 44, que son unas balas, unas señoras balas. No es un calibre menor. Y entonces, claro, se dijo, fíjate, el hijo de Bruce Lee, que muere tan misteriosamente como el padre. En realidad no hay ningún misterio en de las dos muertes. La muerte de ninguno de los dos. Claro, no, decían que estaba implicada la mafia china. Es una de las especulaciones que se hicieron. Luego está siempre presente el caso de Poltergeist, que esto sí que es una maldición, porque en Poltergeist, la primera, muere la actriz Dominique Dane asesinada a manos de su expareja. En la segunda entrega de Poltergeist fallece durante el rodaje Julian Beck, de un cáncer de estómago, pero como era un actor del rodaje y es en la película Poltergeist, pues ya está. Se sumó. Y en la tercera se produce la muerte de la actriz de solo 12 años que protagonizaba el papel principal de Caroline. ¿Te acuerdas, Caroline? Sí. Hacia la luz, Caroline. Pues ella murió en la tercera entrega de Poltergeist. En el caso de Batman, el Caballero Oscuro también tiene su historia, porque ahí murió el coprotagonista, el Joker, el actor que protagonizaba y dejó la película a medias. De hecho, hubo que hacer muchas... Que, por cierto, me fijé que tiene The Crow, el Brandon Lee, tiene aquí algo similar en la boca, igual que ese chaval cuando hacía el papel de Joker, igual, un maquillaje muy, muy, muy similar. Rebuscando, hay quien dice que además parte de la maldición del Caballero Oscuro es que el mismo día del estreno, cuando se hace el estreno mundial, Morgan Freeman se pega una piña con el coche, tiene un accidente automovilístico, y Christian Bale, el protagonista, Batman, es denunciado por su madre y por su hermana, que lo acusan de haberle dado una paliza, no sé si eran los ensayos, en un hotel londinense. Pero mi favorita... ¿A la madre y a la hermana? A la madre y a la hermana. Pero bueno, el Caballero Oscuro, qué malo. Y tan oscuro. Y hablando de caballeros oscuros, mi favorita es La Pasión de Cristo, que es la película dirigida por el ultracristiano, ultracatólico Mel Gibson, que también fue procesado por maltratar a su mujer. Sí, es verdad. Muy católico, pero luego la caneaba. Y en la escena del Sermón de la Montaña, de esa película, que es brutal, porque pretende ser una reconstrucción literal de lo que habría sido la pasión de Jesús en base a la sábana santa, que tanto le gusta a Juanjo. Ya puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Te he tenido que doblar. A la sábana santa y a Ana Catarina Emmerich, que está inspirada también en las visiones que tuvo esta mística del siglo XIX. Bueno, pues en esa escena de la película, cuando se puso el sermón de la montaña y Jesús está dando las bienaventuranzas, el protagonista, Jim Caviezel, y el asistente del director,
Gian Michelini les cayó un rayo encima a los dos. Como si la misma gloria de Dios hubiese dicho, os estáis pasando con la reconstrucción. De darme y de zurrarme. Pero ¿no crees un poquito? Yo pienso eso. Yo no creo en películas malditas. No. Y además con un tema como el de las armas... Es más, creo que toda la gente muere antes o después. Tengo esa sospecha. Por lo tanto, te veo muy profético. No, pero antes o después es que toda la gente muere. Es una costumbre que tienen los seres humanos. Con lo cual, todos los actores de una película o han muerto o morirán. Sí, pero sobre todo en el tema este de las armas, si hiciésemos una estadística de los cientos de miles de películas norteamericanas en los que se disparan cientos de miles de millones de balas, que en 2 casos se haya producido un accidente, poco me parece. Me parece. Y accidente dramático pero accidente en principio por lo que se sabe. Luego veremos por dónde va la investigación y qué es lo que se descubre. Pero de momento no hay ningún indicio para que sea algo más que un accidente o una imprudencia. Exactamente. Sí, hay una... Bueno, dentro además de esto un poco de las maldiciones, o yo no sé si de las paradojas, con el caso de Alec Baldwin ha ocurrido primero que él es uno de las caras visibles de una asociación en contra de las armas, y luego que le persigue un tuit que publicó hace unos años cuando se produjo, creo que fue el asesinato de un ciudadano por un policía. Él puso algo así en un tuit lamentando ese incidente, algo así como no puedo creer lo que se debe sentir cuando se mata a alguien. Jolines. Entonces ahora ese tuit se ha vuelto viral a raíz del accidente del otro día. Y él se habrá reafirmado en el peligro del uso de armas. Evidentemente. Bueno, pues una historia trágica, una historia que desde luego va a dar que hablar en el futuro. Como lo puede hacer esta noticia, esta información, hemos hablado contigo, Juanjo, en muchas ocasiones de los exorcismos, de forma muy crítica, y también lo vamos a seguir haciendo, pero es que los exorcismos, con lo que conllevan, es decir, para que haya un exorcismo antes tiene que haber una posesión, esa es la teoría. Están en aumento. Están en aumento y además, ya se han sumado a las nuevas tecnologías. El demonio ya tiene móvil. Se puede hacer un máster. Sí. Tiene móvil y ya transmite mensajes a través del teléfono. O sea, el demonio también es un hater. También, sí. Peor, es un instagramer. Hace TikTok. Es posible que empiece poco a... ¿Te imaginas? El demonio haciendo TikTok. Yo creo que alguno de los youtubers que veo es posible que sea también el demonio disfrazado, ¿eh? ¿Sabéis que se puede disfrazar, según lo dicen los evangelios, en ángel de luz? Exacto, o sea que podemos sospechar de cualquiera. Pues al precio al que está no se lo recomiendo. No. Es que eso sí que es un engendro del demonio. De todas formas, uno de los grandes méritos del demonio, del diablo, de lo que sea, es hacernos creer que no existe. Exacto. El problema es que todos parece que existen porque todos parecen demonios, ¿eh? Más en redes sociales. Y que es un gran influencer. Sí, bueno, además hace poco, ¿cuál fue? El obispo de Solsona fue, ¿no? El que decían que estaba poseído del demonio justamente cuando se enamora. Está poseído del demonio. Lo que pasa. Antes, y si se casa ya ni te cuento. No estaba poseído por el demonio. A lo mejor era al revés, es verdad, pero bueno, es un poco paradójico. Madre mía. Pues el caso que os comento, resulta que Monseñor Stephen Rossetti, que es es un sacerdote católico que ha trabajado en 2 parroquias en la diócesis de Siracusa y ahora está en la diócesis de Washington, dice que lleva unos 13 años aproximadamente realizando exorcismos, pero ahora está en esta diócesis de Washington realizando aproximadamente unos 20 exorcismos cada semana. Él es psicólogo. Es un profesor asociado a la Universidad Católica de América y ahora acaba de publicar un libro que se llama así, Diario de un exorcista americano, Demonios, posesiones y la batalla moderna contra el antiguo mal. Lo llamativo del caso es que él dice que efectivamente ahora mismo, pues lo que tú decías, Bruno, están aumentando los exorcismos, que cada vez la presencia del demonio es más evidente, sobre todo en los Estados Unidos porque están asolados por la discordia, hay una gran crisis moral y evidentemente todo esto pues provoca que cada vez aparezca más el demonio y él se ha encontrado con casos en los que las puertas se golpean solas, los televisores se encienden y se apagan espontáneamente, perros
gatos que aúllan también sin que se sepa muy bien el motivo. Eso son cosas muy raras, ¿eh? Todo. Ahora bien, él, para que veáis que es una persona crítica, dice que todavía no ha presenciado a ninguna víctima levitar ni hacer girar la cabeza como ocurre en la película El exorcista. Pero el caso... Vaya exorcismo más, no sé, más suave. En el libro, claro, desarrolla, pues os podéis imaginar, diferentes exorcismos, todo lo que es su trayectoria de 13 años a 20 exorcismos a la semana. Y bueno, dice que uno de los más complicados fue uno en el que directamente, es un exorcismo que tuvo que aplicar una mujer, en el momento en el que estaba ya rezando por ella, empezaba a tener determinadas convulsiones la mujer poseída, empezó a rociarla con agua bendita y efectivamente también empezó a sufrir espasmos como si estuviera prácticamente, le estuvieran echando como agua hirviendo. Dice que incluso esta lucha contra el demonio le provoca a él una serie de efectos físicos. En algunas ocasiones ha empezado a sentir náuseas, sensación de malestar que rápidamente le invade todo el cuerpo y la cabeza. Y en el caso de esta mujer, la cosa fue, dice por eso que como que fue el más espectacular, por lo que cuenta en la entrevista que he leído acerca del libro, porque llegó a aparecerle una especie de cruz invertida en el hombro como quemada. Es decir, eso de manera espontánea generó ese crucifijo, además invertido, ¿no? Señal inequívoca, pues que sería como la firma del diablo que estaba poseyendo a esta mujer. Pero luego le desapareció. Bueno, es muy bonita. También puede ser. ¿Luego le desapareció o se quedó ahí impregnado? En principio parece que al final le desapareció, pero aquí es donde viene lo que comentaba antes de las nuevas tecnologías, porque estaba el padre de esta mujer, empezó a recibir mensajes de texto del demonio a su móvil. Es cierto que cuando hicieron una investigación, el número de procedencia, pues claro, a ver, esto es un teléfono móvil, el número de procedencia era de la mujer poseída, pero dicen que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Claro, porque estaba poseída por el demonio. Es decir, tú cuando el demonio... Sois muy puristas. Compartes línea telefónica. Es decir, cuando te posee el demonio ya compartes línea telefónica con el poseído. Como mínimo. Como mínimo. Y entonces resulta que dice Pero que la factura, ¿quién la paga? La señora. Y comenta también que él dice que todo esto es normal porque dice que en el pasado, y en el presente, lo que hemos comentado, que el demonio interactúa con los objetos tecnológicos, pues enciende y apaga las luces, los televisores, y por tanto no es extraño que ahora mismo también estén manejando los teléfonos móviles. Así que, un poco hay un añadido más, que aquí yo tampoco cuenta más la entrevista, y es que dice que al parecer esta mujer cuando era niña, su padre la dedicó a Satanás. De alguna forma la entregó a Satanás. No se explica el motivo ni nada. No sé si esto tiene que ver con la época también del pánico moral, el pánico satánico que había en Estados Unidos. Y que luego ya sí, un poco rectificó, cuando ya se hizo mayor, empezó a rectificar y encontró el camino hacia la fe católica. Y él considera que fue esa rectificación que hizo en su fe la que provocó que finalmente pues el demonio tratara de apoderarse de ella y como que impusiera su marca, con esa cruz grabada ahí a fuego en el hombro, esa cruz invertida, y así comenzó lo que él denomina la batalla espiritual. Dice que en otras ocasiones también, mientras iba él recitando en ese combate oral que mantuvo con el demonio, iba recitando que te reclamo para Cristo nuestro Salvador por la señal de la cruz, al mismo tiempo iba generando la cruz en la piel de esta mujer hasta que finalmente consiguió que fuera liberada, ¿no? Comenta también algunos otros casos y tal, pero en principio él se ha convertido ahora mismo en el exorcista diocesano en este estado, en Washington. Uh-huh. Y pues lo que comenta es que ha publicado el libro, que espera que de esta forma sirva para que toda la gente cobre conciencia, y da una serie de consejos también para que todas las personas pues se protejan. Y comenta pues que lo principal es que utilicen también el rosario, que pongan crucifijos en casa, que pongan agua bendita también y estatuas religiosas alrededor de lo que es la residencia, para que de esta forma se garantice la protección del hogar. ¿Y si eres hinduista funciona igual? Pues habrá que ver. A ver, este es un demonio católico. Hay demonios, claro, no, los demonios católico también. No, fundamentalista, un poquito. Dentro del este.
pero sí, es un demonio católico. Bueno, Luego estaban los democristianos, ¿no? Eran los demonios cristianos, decían también. Vamos a comentar más noticias en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carrevial, con Juan José Chezoro, pero va a ser después de las noticias, después de la información en Onda Cero, la de las 2 de la madrugada, que llega ya mismo. Luego os comentamos más cosas, vais a descubrir qué es el metaverso, nos va a contar Miguel. Mado nos va a hablar de una tablilla que se ha descubierto, una tablilla de una antigua civilización. Vamos a hablar también de cráneos como el de Santiago, el del apóstol de Santiago. Y vamos a hablar también con Manuel Carvial, nos va a contar algo sobre año 2021, cómo está, porque está y todavía existe la caza de brujas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en la tertulia con Juan José Chezoro, con Mado Martínez, con Manuel Carvallal y con Miguel Pedrero. Miguel, ¿estás ahí, no? Aquí estamos, sí. Con eco y todo. Metaverso, ¿qué es eso? Jolín. Está en el metaverso, pero lo más profundo del metaverso. Sí, está en el universo paralelo, porque nos oímos, ¿eh? Baja la radio, Miguel. Ya sabéis que yo... No, que va. Estoy con el teléfono móvil y sin la radio. No. Pero ya sabéis que yo siempre voy detrás de la noticia y en este caso, que hay que hablar del metaverso, pues claro, me he ido al metaverso para contaros de qué va eso, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues ayer en el Círculo Secreto hablábamos del futuro de Internet, entre otras cosas, fundamentalmente de la inteligencia artificial, pero gran parte de la sección al final se discurrió por esos vericuetos del futuro de Internet, que todo parece indicar que ese futuro de la red de redes pues será una realidad virtual dirigida por una inteligencia artificial, y en esa realidad virtual llevaremos a cabo muchas de nuestras acciones diarias con nuestras gafas de 3D y nuestro traje táctil. Pues como decía ayer, ya no solamente veremos una película en Netflix, sino que podemos ser uno de los protagonistas de esa película en Netflix, o podremos explorar una selva o pasar un fin de semana con nuestros amigos en París, y todo eso sin salir de casa con nuestras gafas 3D de realidad aumentada y nuestro traje táctil. Bueno, pues el caso es que Facebook y otras compañías muy poderosas vinculadas al negocio de Internet ya están tomando cartas en el asunto y están tomando posiciones en ese futuro Internet, en ese futuro metaverso de realidad virtual. Y de hecho, este verano, Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, anunciaba la creación de un metaverso de realidad virtual bajo el control de Facebook. Y hace unos días Facebook anunciaba que pretendía contratar a 10.000 expertos en programación de realidad virtual en Europa. 10.000 expertos en Europa que serán los que pondrán en marcha ese metaverso de realidad virtual. Además Facebook pedía la colaboración y la cooperación de empresas, de desarrolladores, de creadores y de responsables políticos. En realidad, la palabra metaverso, que es la que está utilizando Facebook para denominar a ese entorno de realidad virtual que quiere crear, viene de una novela del año 1992 que se llama Snow Crash. Y en esta novela básicamente se relata que los seres humanos interactuaban entre sí mediante un avatar en un espacio virtual colectivo, ¿no? Es decir, en una nueva realidad, pero sin sus limitaciones físicas. Y en ese mundo virtual, según esta novela, pues los seres humanos nos comunicábamos, teníamos relaciones sexuales, comprábamos, vendíamos, nos peleábamos, nos matábamos, viajábamos a otros lugares. Y en cierta medida, eso ya es una realidad. No estamos hablando de un futurible, porque hay videojuegos a los que están conectados y juegan cientos de millones de personas que están basados en un mundo alternativo virtual en el que el jugador incluso puede cambiar el entorno, puede relacionarse mediante avatares con otros jugadores para
pelear entre sí, para competir o incluso para avanzar juntos por ese juego con esa capacidad de cambiar el entorno. E incluso hay competiciones oficiales de estos videojuegos, que son los famosos eSports, de los que no se habla en los medios de comunicación tradicionales, pero actualmente mueven más dinero que el negocio del fútbol y del baloncesto juntos. O sea, fijaros de lo que estamos hablando. Y básicamente con esta iniciativa Zuckerberg lo que pretende es revertir el envejecimiento de los usuarios de Facebook, porque Facebook ya ha quedado fundamentalmente para la gente mayor de 30 y tantos o 40 y tantos, como el que está hablando, ¿no? Porque los jóvenes se van a TikTok, a Twitch, a Instagram, aunque Instagram es de Facebook, al igual que WhatsApp, pero bueno, se van a otra serie de aplicaciones que no tienen que ver con Facebook. Y entonces lo que quieren es yo he dejado un poquito digamos, Twitter por Instagram, ¿eh? La gente es más buena, es más positiva, habla de cosas mejores. En Twitter hay mucho odio. Pásate a la red nueva que está fundando Trump. Sí, vamos, estaba pensándolo, sí. Va a ser absolutamente libre. Sí, totalmente libre. Yo a Bruno lo veo más va a haber en TikTok bailando muñeiras de su Rivadavia natal. Sí. Que sería un puntazo, yo creo que ahí lo petarías. Pues en Instagram me puedes ver desnudo. Pero también bailando muñeiras, a lo mejor. También. Pero, tocando la bandurria al mismo tiempo. Pero ojo, me puedes ver, pero no salgo. Uy. Él está en Claro. OnlyFans. Están- En OnlyFans. eso, o sea, que le eso, queda ver. Eso es otra cosa. Es lo que es lo que O no me acordaba yo. Que lo da- nadando. lo da Estaba todo. en paños menores. Lo da todo ahí. Nadando sobre una rosa de los vientos. Pues Estoy en una foto. Veo que estás utilizando las técnicas patateras de los Instagramers para conseguir seguidores, ¿no? Eso de que me van a ver desnudo, voy a enseñar no sé qué. Claro. Es que te he copiado, Miguel. Ah, vale. Bueno, yo no sé manejar Instagram, o sea que de momento estoy fuera de esa- Miguel no es de esa red redes. social. Miguel pesca caña directamente, no es de Sí. redes. Echa la caña, eso queda fatal. Pues en lo que- Al final todo termina en el mismo sitio, ¿eh? en lo que comenta Miguel. Siempre acabamos en el mismo sitio. Ahí- Siempre acabamos A la en el misma mismo hora. sitio, pero donde pero fijaros, Te vieron Zuckerberg nadando. también acaba en el mismo sitio porque hace algún tiempo ha comprado Oculus VR, que es un fabricante de sistemas de inmersión de realidad virtual mediante unas gafas. Y bueno, pues ha comprado esta compañía, se supone, ya no solamente para controlar esta realidad virtual que quiere montar, este metaverso, sino también para controlar los sistemas, el fabricante de esos sistemas que necesitaremos para navegar por esa realidad virtual. Y de hecho, en agosto de este año, Facebook presentó Horizon Workrooms, que es un sistema por videoconferencia múltiple, un sistema virtual que funciona con unas gafas de realidad virtual. Es decir, que en este Horizon Workrooms lo que pretende es crear un sistema de realidad virtual para cuestiones de trabajo o de relaciones a distancia. Y en esta nota de prensa que acaba de emitir Facebook, en la que anuncia el fichaje de estos 10.000 expertos en Europa, intenta defenderse de las acusaciones de monopolio, ¿no? Dice, en primer lugar, que elige a esos 10.000 expertos en Europa porque cree que Europa va a jugar un papel importante en la configuración de las nuevas reglas de Internet. Dice que ninguna empresa será la única propietaria y gestora de este metaverso, como pasa, por ejemplo, con Internet, ¿no? Es decir, que se está defendiendo, en cierto modo, de esas acusaciones que ya le están haciendo de querer acaparar ese monopolio de ese futuro de Internet que será una realidad virtual. Y de hecho, este es el objetivo fundamental de Facebook, que ha puesto a trabajar a todos sus departamentos para que ese metaverso pueda llegar a sus 2.900 millones de usuarios y que podamos conectarnos a través de todos los dispositivos habidos y por haber a ese metaverso, es decir, ordenadores, móviles, tablets, lo que sea. Ahora, bien es cierto que numerosos expertos han puesto de relieve los elementos oscuros, ¿no?, que tiene este metaverso que ya está creando Facebook. Por un lado, la enorme adicción que puede crear esta nueva realidad virtual en la que se va a convertir Internet.
Luego, que será un entorno controlado por las grandes corporaciones, cuyo objetivo será vendernos productos, es decir, la publicidad dirigida a cada uno de nosotros de forma individual, porque ya nos conocen, pero todavía nos conocerán mucho más. Nos conocerán incluso mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, con lo cual la publicidad irá totalmente dirigida. Otro problema, la privacidad, que eso ya va a ser algo que no tendrá ningún sentido. La privacidad desaparecerá. Y luego el enorme poder de estas corporaciones, que tendrán la capacidad de manipular a voluntad nuestra visión del mundo y nuestra ideología, ¿no? Con lo cual esto puede poner en peligro a la democracia. En definitiva, que será un mundo, este mundo de Internet de realidad virtual, basado en el entretenimiento y en el consumo, pero totalmente controlado por las grandes corporaciones. Y, de hecho, Facebook estima que este metaverso estará listo aproximadamente en 10 años o incluso antes. Y cuando se ponga en marcha este metaverso de realidad virtual, según algunos expertos, este metaverso, justo el día en el que se ponga en marcha, pasará a valer 800.000 millones de dólares. Y lo cierto es que nadie quiere quedarse atrás. De hecho, empresas de videojuegos muy poderosas están desarrollando juegos basados en este metaverso. La corporación que está detrás de TikTok, ya que hablabais antes de TikTok, acaba de gastarse una auténtica millonada en comprarse una corporación especializada en el diseño de realidad virtual. Y Alibaba, el gigante del comercio electrónico, acaba de registrar varias marcas relacionadas con esta realidad virtual, como por ejemplo Ali Metaverse. Es decir, que... Sí, y todo esto además puede tener que ver con ciertos rumores que apuntan que más pronto que tarde Facebook va a anunciar que cambia de nombre. Y ese cambio de nombre puede tener que ver con ese metaverso que quiere poner en marcha. O sea, que no se extrañe nada que Facebook acabe convertido en Metaverse o Facebook Metaverse o no me puede ser porque no le está ¿no? funcionando muy allá, se está ahora... apagando la gente de Facebook Con cada vez, hay censura. Menos movimiento, o sea que puede ser que lo quiera dar un cambio. A partir de ahora vamos a tener que llamarnos la rosa de los metavientos. ¿No? O de los vientos meta. Pero esto de los metaversos, a mí me surgen dos reflexiones. Una, primero, que, por ejemplo, para el mundo del cine, si empiezan a desarrollarse películas en este formato, en formato 3D, con que tú las tengas que ver, como comentaba él, ¿no? Con estos especie de guantes táctiles y con estas gafas de realidad virtual, realmente es como que tú te sumerjas en un parque temático, porque realmente toda la acción ocurrirá a tu alrededor como si fueran actores y todo eso, ¿no? O sea que yo creo que desde el punto de vista creativo del lenguaje cinematográfico, ahí hay un nuevo reto también para los guionistas, para los directores de cine, porque claro, van a tener que trabajar con una materia prima nueva, y yo creo que eso puede ser muy interesante, como digo, un poco desde el punto de vista creativo. Y luego ya, una cosa que ya no es a futuro, sino que es real, es que muchos de estos metaversos ya están en funcionamiento con, digamos, ciudades-estado virtuales en las cuales se están produciendo especulaciones inmobiliarias. Porque lo que tú haces es comprar parcelas, comprar casas que el fabricante de ese metaverso pone a la venta y las pagas por criptomonedas. O sea que tú realmente ya te sumerges ahí y haces negocios, haces intercambio de objetos virtuales, pero son operaciones que luego realmente tú puedes traducir en dinero contante y sonante. Entonces hay unas burbujas... O sea, te compras una casa virtual con criptomoneda. Sí. Y luego la vendes. Y ya digo, como encima la sacan a subasta, es decir, estas compañías montan la ciudad virtual, y estoy hablando de ahora mismo es que no tengo aquí las cifras, pero leí los artículos hace tiempo, estamos hablando ya de miles de habitantes, donde tú compras, ellos subastan tanto los domicilios como los locales como las parcelas, para que luego tú puedas edificar lo que quieras a partir de las herramientas que tiene el propio juego. Entonces tú, claro, entras en esa comunidad que es absolutamente, digamos, real, en los términos en que tú puedes deambular por ahí, puedes dialogar con la gente, puedes, como digo, establecer negocios, y los pagos se hacen con criptomoneda. Entonces, con criptomoneda que luego tiene una divisa real, ¿no? Va a ser verdad eso que comentaba Amado Martínez, de que en el 2500 a la Tierra no la va a reconocer nadie, porque como pase esto...
Pues madre mía. Hombre, yo si hay videojuegos de por medio me mola. Comprabas a mí todo lo que sea con videojuego. criptomonedas, ¿no? ¿Dónde se cambia eso? ¿Dónde está la oficina que alguna puedes ir criptomoneda con bitcoins tengo y también. dices, cámbiame esto? ¿Tienes criptomonedas, Mado? Sí, yo Moderna. sí. Yo sí. Pero no Bitcoin, otra cosa. Pues, Tengo hadas, cardanos, un poquito de Ethereum, un poquito de Shibas, Axios, Money de los juegos. Yo todavía tengo tokens, pesetas. criptomonedas. Conservo pesetas. Yo que soy fiel a la red social del teletexto. Si os digo dónde vi una máquina para cambiar bitcoins, alucináis. Hace Están nada, poniéndolas en cajeros a la- automáticos, ¿eh? Bueno, Como una especie yo la he de... visto sí. a la entrada de los servicios en un cine. Ahí, a la entrada de los servicios, ahí hay una máquina para comprar y vender y cambiar bitcoins. Perfecto, Me lo pero creo. nadie puede cambiar bitcoins. La máquina puede existir, pero un bitcoin, uno que en la máquina hace falta echar por lo menos uno cuesta varios millones de pesetas. Con lo cual, igual puedes poner la máquina, pero no sirve absolutamente para nada. Y como te lo de Tom Calderilla... Jolín, pues la has fastidiado. Oye, vamos a hablar de otra cosa. De 3 momias egipcias, de los rostros, del ADN de hace 2000 años, que ha servido para reconstruirlas. ¿Ves? Yo me voy a lo clásico. Vosotros los bitcoins, los digitales, los metaversos. Pues no, yo me voy al ADN, a la tecnología punta ahora, a coger y mezclar, a hacer esa simbiosis entre ciencia e historia. Pero bueno, también tiene ahí un poquito de money, ¿eh? Porque resulta que detrás de todo esto está Paramount Nanolabs y su directora, Ellen Marray. Bueno, el asunto es que están haciendo una base de datos. Entonces, esta base de datos pues les está viniendo fenomenal para luego contrastar lo que ellos llaman cuando les faltan piezas del puzzle. Por ejemplo, en el caso de estas momias que nos ocupan, que las han extraído del yacimiento de Abu Sir el Melek, bueno, pues estas momias más o menos las han datado que vivieron en este sitio entre el 3250 a.C. hasta el 700, más o menos, que está situado este lugar del yacimiento de Abu Sir el Melek como en medio de Egipto. Entonces, pues bueno, con el ADN de hace 2000 años, pues no consiguen hacer lo que es una radiografía, porque claro, han reconstruido el rostro. Entonces ellos lo que hacen es que esas piezas que les faltan, porque es un ADN muy antiguo, pues tiran de la base de datos que tienen ellos de ADN, en los que pues dicen que sacan esos rasgos fenotípicos que le llaman, pues en lo típico, ¿no? Un poquito la tez más morenita, morenos, los ojos marrones, y han hecho esa fisonomía de la momia tirando de esas piezas que les faltaban. Pero lo interesante de este caso es que lo que han sacado de conclusión es que el ADN de estos 3 egipcios de épocas distintas, pues que no tenían nada que ver con los egipcios actuales. Que los egipcios actuales tienen muchísima más mezcla de rasgos africanos, de sangre africana, que se supone que más adelante fue cuando ya hubo esa mezcla subsahariana, y que los egipcios que salen en estas momias son más mediterráneos, son más de Marruecos, de Yemen, de Túnez. Vamos, que en realidad incluso si se ven las caras, uno es el que tiene un poco más los rasgos un poco similar a los egipcios de ahora, pero los otros no. Los otros son, pues eso, pues más de lo que podremos ver ahora, lo que estoy comentando en Marruecos, en Túnez o en estas zonas como más cercanas. Entonces, sí les está sirviendo fenomenal, por eso que os digo, porque dicen que utilizan una técnica que ellos le llaman la imputación de baja cobertura, y eso les permite sacar esos rasgos que les faltan, y con lo cual están haciendo una base de datos cada vez mayor y más extensa para tener muy registrados cómo era la población en esa zona a lo largo de muchísimos años. Pero lo que sacan en conclusión es que tenían mucho más en cuanto a genética similar a los mediterráneos de ahora que a los egipcios
bueno, que se supone que son los actuales, o sea, que son los modernos, que no se parecen. Y aquí salen las tres caritas, son chavales como de 25 años, mujeres no hay ninguna, y son distintos los tres, desde luego. Esa noticia, esa información que nos habla de cómo las modernas tecnologías, el ADN, sirve para reconstruir el rostro, sirve para reconstruir cómo en las personas, en este caso, 3 momias egipcias. Mado Martínez, cuéntanos en qué, porque es otro descubrimiento, es una tablilla también prehistórica que nos habla de cómo ahuyentar fantasmas. Sí, porque han aparecido unas tablillas de hace 3.500 años con instrucciones precisas para ahuyentar a los fantasmas, porque en Mesopotamia, como muchas otras antiguas civilizaciones, la gente creía en los fantasmas, los espíritus. Y la tablilla esta en cuestión estaba en el British Museum, que por cierto, si no habéis ido nunca, yo os lo recomiendo porque son los mejores museos del mundo. Yo la sí. entrada gratuita es una pasada. Yo cuando vivía en Londres tenía el vicio de pasarme los días allí metida. Es inmenso, pero bueno, más inmenso todavía es el fondo de objetos que tiene sin exponer y por catalogar. Así que la tablilla esta resulta que estaba allí desde el siglo XIX, pero nadie se había dado cuenta porque resulta que para ver los dibujos e inscripciones que lleva por delante y por detrás había que iluminarla desde un determinado ángulo. Entonces como que había pasado desapercibida y esta tablilla ha pasado en secreto hasta que el doctor Finkel, jefe del área de la antigua Mesopotamia, la ha rescatado porque ya te digo que hasta ahora nadie le había llamado la atención. Y además parece que es la representación más antigua que tenemos de un fantasma. Él dice que de hecho esta tablilla podría estar en el libro Guinness de los récords por este motivo solamente. Y ahora viene lo más curioso. Lo que representa esta tablilla, que probablemente dice él que estaba en la biblioteca de algún sacerdote que se dedicaba a practicar exorcismos, porque la imagen... El amiguete del que está hablando Juanjo. Sí. Tatarabuelo sería. Yo una vez hice un reportaje de exorcismos y desde que me puse a entrevistar a exorcistas y uno ya me dijo que el diablo era comunista y como que ya lo vi todo, pero bueno. La imagen, sí. Hombre, siempre han dicho que el diablo era rojo. Claro. Se la ha representado. Con cuernos. Sí. Claro. Yo me voy a hacer de la satanista. mujer del diablo no decían nada. Como Pero la que él secta era esta que rojo, dijo sí. Manu, No existía. que me gustó mucho. Yo me voy a hacer satanista de esta, de la secta esta que dijo Manu. Bueno, ¿tú has visto a la mujer de Elon Musk, que es así ella también muy de sangre, muy Elizabeth Bathory? Muy a lo Condesa Bathory. Hombre, No sé, sí, no. muy así con fisonomía y estilo satánico, o sea que... Sí, pues ahí me voy yo a la parte divertida. La imagen de la entrada de esta tablilla representa el fantasma de una mujer de mediana edad que necesita ser devuelta al inframundo. Es muy bonita porque va como la mujer delante y detrás va un hombre más joven que lleva una cuerda va maniatado a las manos y esta cuerda va atado a su vez a la cintura de la mujer. Es decir, que la mujer, ella va como tirando de él, ¿no? Entonces lo que esta imagen representa es que esta mujer, que en realidad representaría al fantasma molesto, pues lo que han hecho ha sido dibujarle o conjurarle a un atractivo joven para que la acompañe, ¿vale? Hay más detalles en el dibujo, hay un ajuar entero, una cama, una ropa, un peine, un ajuar, vamos, lo que hacen es, hombre, que ha vuelto el fantasma de la tía abuela Pepita, que pesada es, que está aquí causando disturbios, moviendo muebles y no nos deja tranquilo. Bueno, pues vamos a buscarle un novio y lo que hacen es que le buscan un novio o una novia, dependiendo del sexo del fantasma, O sea, sexy. le busco un yogurín. Exactamente, sexy, joven, para que acompañe al espíritu de vuelta en ese camino hacia el inframundo de regreso. Fíjate qué modernos. Entonces, no, fíjate, además que los babilonios, como muchas otras culturas antiguas y no tan antiguas, creían que a veces los muertos podían regresar y causar molestias y qué mejor manera que buscarle a un novio así como lozano y de buen ver al fantasma o a la fantasma para que se vuelva a casa. Y además, en la parte de atrás, que es donde explica todo este ritual, había que enunciar unas palabras que a más de uno le van a sonar también. Y las palabras son: no mires atrás. Son unas palabras que nos recuerdan un poco al pasaje bíblico de Lot o a ese mito de Orfeo, ¿no? Del inframundo.
Y la creencia en los fantasmas es universal, pero la gente antes era muy comprensiva con estas cosas y consideraba que los espíritus difuntos necesitaban que se les ayudara a volver a su sitio. Y luego estaban además los fantasmas de personas que habían sido muy malas en vida y que no mejoraban con la muerte, sino que se metían en los oídos de la gente, según decía esta tablilla, y provocaban migrañas. Según Finkel, el ritual descrito en la tablilla habría estado al alcance de los más ricos a cambio de un precio elevado, mientras que los pobres les tocaba aguantar a los espíritus. Ya estamos con lo de siempre. Al final, hasta para quitarte el fantasma del medio tienes que tener pasta. Es tremendo, clasismo. Oye, hasta en el mundo de verdad, qué mal. Sí, sí. Hasta que no tengamos exorcistas en la seguridad social, pues va a ser lo mismo. Pero si luego te envía por móvil el mensaje que no me voy, hombre, por favor. Ana Vázquez hoy tiene un trabajo hecho sobre una lápida sepulcral que es del norte de España, no sé si está en el Museo de Cantabria o en el País Vasco, no recuerdo ahora, y justamente también lo que presenta ahí es un fantasma en esa lápida sepulcral que al parecer, no recuerdo muy bien, estaba el artículo por internet, no recuerdo muy bien exactamente todos los detalles, pero era algo así como que la mujer temía que se le apareciera al marido porque había alguna especie de deuda pendiente, alguna historia por ahí, y entonces, por lo tanto, lo que hizo fue también colocar esa lápida con algunos símbolos para impedir, para protegerse de la vuelta del marido. Y esto ya es en época romana. En época romana. Y Ana también, aquí en La Rosa, ha comentado de la historia de Asirbanipal, creo que se llama, y también es del tema mesopotámico, que consiguió hacerse rey hablando de un fantasma. Sí, es que, a ver, en el mundo babilonio hay lo que llaman también, que luego también se traslada, por ejemplo, al mundo griego, los muertos inquietos, que son, o la mano fantasma también, bueno, depende, tiene distintas denominaciones. Son muertos que o bien no han sido bien enterrados, o sea, no se han cumplido con ellos todos los ritos funerarios y por lo tanto quedan ahí como en un limbo y por lo tanto pueden aparecer y entonces están reclamando que se cumpla con sus ritos funerarios, que ahí es donde está también la diferencia de clase y que tú puedas tener dinero para poder hacer los ritos como corresponde. Y luego también están los que se convierten también en fantasmas, que pueden estar vagando y que no terminan de ir al inframundo, serían aquellos seres que no han tenido una muerte natural. Por no tener una muerte natural serían aquellos que han muerto pues o en un accidente, es decir, cuando no les correspondía. Algo traumático. Un accidente, asesinados, etcétera, porque en aquel momento todavía no hay, luego irá avanzando, pero todavía no hay una especie de juicio post-mortem, como tenemos en el cristianismo, en el judaísmo y tal, que bueno, el judaísmo es cuando ya se levanten los cuerpos al final de los días y tal, ¿no? Pero allí no hay un no hay una retribución después de que te has muerto, sino que directamente tú te mueres, te conviertes en una sombra rara y difusa y vas al inframundo, que es algo muy oscuro. O sea, no creen realmente en una inmortalidad. Por eso Gilgamesh, también en este mundo mesopotámico, lo que quiere es la vida eterna, pero en vida, no después de muerto. Y por eso está buscando una planta que le dé realmente la posibilidad, porque todavía la idea de alma y de subsistencia después de la muerte no existe. Eso es un producto cultural que va a surgir bastante tiempo después, cuando ya hay mucha reflexión, mucho avance ya un poco en el entorno griego. En Galicia te los encuentras por las corredoiras, en procesión, todos. Miguel lo sabe bien. Nosotros los muertos los tenemos allí por todos lados. Y no solo en Galicia, sino también en América, ¿no, Miguel? Sí, claro, en América me he encontrado con bastantes casos de personas que se han encontrado con lo que aquí en Galicia, o con lo que en Galicia denominarían la Santa Compaña, y en otros lugares de la península de otras formas diferentes, pero básicamente con esa procesión de muertos. Y además es muy curioso porque son personas que tienen esta experiencia de observar a esta procesión de encapuchados fantasmales que levitan y que portan una especie de velones en las manos y que en muchas ocasiones se desvanecen delante de ellos, incluso delante de varios testigos, pero no saben lo que han visto, y muchos años después, incluso décadas después, pues escuchan un programa de radio como este o leen un artículo y dicen, caramba, si esto es lo que yo he visto, anda, que a esto le llaman la Santa Compaña, ¿no? Y no deja de ser algo muy interesante y muy llamativo. Otra cosa es qué hay detrás de ese fenómeno. Yo tengo mi teoría, pero no voy a entrar en ello porque si no, yo creo que Bruno va a cortar la conexión y no quiero que lo haga. No la voy a cortar yo, la vas a cortar tú, porque la verdad es que es horrible. Vuelve a conectar. Pero bueno, dile por qué, que va a pensar que es el motivo equivocado. Dígale. Porque debe estar pisando no sé qué, porque qué ruidos. Temas clásicos que también
temas antiguos que también están en el mundo moderno. Año 2021, todavía existe, Manuel Carballal, la caza de brujas. Sí, y además se ve que los de la BBC escuchan La Rosa todos los días. Sí. Porque hace ya 2 o 3 semanas que comentamos noticias. Es que eso sobre de el mundo escuchar las La brujas. Rosa todos los días es muy british, ¿eh? Todos los días que se emite. Ah, quiero vale, decir. vale. O puedes escucharla Sí, todos sí. los días en el bueno, podcast. claro, evidentemente, Onda Cero. claro. Sí. Y hace unos días Jesús Moreno publicaba en BBC News un artículo muy curioso que pretende dar una mirada panorámica a la caza de brujas de ayer y de hoy, porque nunca ha cesado. Entre el año 900 y el 1400, dice este artículo, las autoridades cristianas no estaban dispuestas a admitir que las brujas existían, y mucho menos a juzgar a alguien por el delito de serlo. Esto es verdad. Hay muchos autores clásicos, teólogos incluso, que cuestionaban la existencia de las brujas. Pero a partir de 1400, sobre todo ya con la publicación de los primeros manuales para cazadores de brujas, el más conocido de todos es este infame libro que tengo aquí sobre la mesa, el Majus Maleficarum, de Heinrich Kramer. Y cito solo a Heinrich Kramer porque ahora se están haciendo investigaciones muy interesantes, medievalistas, peritos, están analizando las primeras ediciones y llegan a la conclusión de que es posible que Kramer hubiese falsificado las firmas de los intelectuales de la Universidad de Colonia que validaban el texto del Martillo de las Brujas, ¿no? Que hizo tantísimo daño. El Martillo de Brujas, ese texto, ese libro, es el que se utilizaba por los inquisidores para perseguir brujas. Un ¿no? día hablaremos de este libro, porque la verdad es que tiene una historia. Estábamos comentando, Juanjo y yo, que es raro que no tenga una serie en Netflix, porque lo merece. Lo que ocurre es que es tan repulsivo, o sea, produce tantas arcadas al leerlo, que es difícil llevarlo al cine, como no sea en una película porno, que sí se ha hecho, y mucho. Porque las torturas de las brujas han sido fuente de inspiración para artistas, entre comillas, de cómics, manga y anime, para creadores de videojuegos de realidad virtual, que te permiten ser el inquisidor que tortura a las brujas, por supuesto, para cine porno, para cine erótico. Mira, Paul Naschy, por ejemplo, en su día, Inquisición, es una de esas películas con mucha carne, de la época del Destape, donde el leitmotiv era... Sería interesante un día hablar del Maleficarum, porque el Maleficarum nace como una venganza de Kramer contra una mujer de Innsbruck en cuyo proceso judicial él las acusó de bruja a ella y otras 40 personas, y al final el obispo lo echó de Innsbruck porque no hacía más que preguntarle cochinadas por temas sexuales, ¿no? Y hasta se escandalizó el mismo obispo. Pero bueno, este libro, por desgracia, del que se vendieron más de 30.000 copias, estaba en todos los obispados, en todas las delegaciones de la Inquisición, en bibliotecas privadas, y fue el manual que utilizaron muchos cazadores de brujas para hacer las barbaridades que hicieron. Igual no utilizan ahora ese manual, pero las cosas que dice ese manual se siguen utilizando y diciendo. El pasado septiembre, el mes pasado, o sea, no te estoy hablando del siglo XVII, el mes pasado la ONU publicó un informe terrorífico, el Comité de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publica un informe sobre la brujería hoy, y afirma la ONU que se han documentado en los últimos 10 años 22.000 víctimas de la brujería. Madre mía. En el siglo XXI, no en el siglo XII, XII ni XIII. Solamente en Tanzania se calcula que cada año son asesinadas 1.000 personas al año. En el año 2021 estamos hablando, ¿no? O sea, es una atrocidad. Pero este artículo está muy interesante porque hace un repaso a cómo la creencia en la brujería que se inventó en Europa se exportó con el descubrimiento de América al Nuevo Mundo. Y ahí tenemos casos muy conocidos como las brujas de Salem,
y demás, que también tienen mucho que ver con el Majus Maleficarum, pero menciona este reportaje, él se ha puesto en contacto con varios investigadores, académicos, fiscales, porque el Maleficarum se presenta como el primer tratado de criminología, de derecho, en el que la brujería se trata como un crimen, como un delito tipificado que tiene sus penas, ¿no? Y es muy interesante las reflexiones que hace un fiscal de la Universidad de Buenos Aires al respecto de cómo se utilizó precisamente como un manual para impartir justicia. Así es como lo planteaban. Hablan de la criminalidad, de cómo se siguen produciendo, por ejemplo, en México, en los años de la Revolución, cómo hubo un incremento de asesinatos. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, se mencionan varios casos, pero una de las cosas que a mí me ha parecido más sorprendente es estas anécdotas del mundo de la brujería en su origen, los disparates, las tonterías, las burradas que se llegaron a creer como reales. Y una de ellas era que las brujas, fundamentalmente eran mujeres, las víctimas, como no tenían alma, no pesaban. Entonces existían unas básculas, todavía se conservan algunas de ellas, hoy en día son un reclamo turístico, los turistas llegan y se pesan para demostrar que como pesan lo que tienen que pesar, tienen alma y por lo tanto no son brujos, ¿no? Pero, por ejemplo, se menciona en el pueblo holandés de Oudewater, existe todavía hoy lo que llaman la prueba del Gensenwang, que es la balanza de las brujas. Entonces, ahí iban las mujeres porque una vez pasabas la prueba del peso, te emitían un certificado de que como pesabas lo que tenías que pesar, pues no podías ser una bruja. Entonces se organizaban, así de disparatado es, peregrinaciones para conseguir ese certificado que te permitiese eludir la acción de la Inquisición o de los tribunales ordinarios al demostrar que no eras bruja. Y al parecer los historiadores cuentan que si entre 80 y 100.000 personas fueron llevadas a juicio por brujería entre los años 1400 y 1750 en esa época, es porque la balanza, deducen ellos, debía ser manipulada en algún momento para dar un resultado positivo, y es que la persona no pesase, a pesar de ser sometida, porque si daba ese resultado, si la balanza marcaba 0, la siguiente prueba era la prueba del agua, que consistía en atarte, arrojarte a un río, y si eras bruja, ibas a flotar, ¿no? O te ibas a ahogar, ibas a flotar. Y claro, al final, bueno, si te morías... Si morías sí o sí de la mala suerte, era mala suerte porque no eras bruja. Pero claro, evidentemente esta prueba del peso en base a la creencia en que el alma no pesa, tiene un error, porque como Juanjo sabe bien, el alma sí pesa, ¿no? Bueno, 27 gramos, no, depende. 26. Depende. No, hay una cosa, a ver, yo en el artículo... los obesos, los que tienen el alma un poco obesa. En el artículo que la comentas... película es 26 gramos, y lo que pesaba, ¿no? La diferencia. Eso tiene una historia preciosa. Otra cosa es absolutamente falsa. Sacó varias mediciones y luego comprobó que los perros no tenían alma, para eso se cargó 12 perros. Entonces, bueno, Madre mía. pero no, lo que iba a comentar aquí, a ver, lo que comentas tú en el artículo que comentas de la BBC, a ver, eso de que la brujería como que es un concepto que se crea en Europa, yo distinguiría entre lo que es la brujomanía, que es lo que se dio en Europa, y luego se trasladó a América, y lo que es la brujería, que en el propio artículo reconoce que es un problema universal y que se sigue dando hoy en día. Correcto, sí. Lo que ocurre en Europa es un fenómeno rarísimo, por eso digo que no tiene una explicación única y es complicado, porque es cierto que el Malleus Maleficarum es un punto de inflexión a la hora de la persecución de las brujas y se convierte también un poco en la guía jurídica de la mayoría de los perseguidores, menos en España, en buena parte de España, sobre todo en la Inquisición española. Pero había un documento anterior que también se encargaba de disciplinar a las brujas, que era el Canon Episcopi. Y este canon se escribe en el siglo X. De hecho, había varios. El mismo Kramer los cita para dar autoridad a su obra. Él va citando constantemente. Ojo, pero es que este es un libro de en torno al año 1000, no recuerdo, del siglo X, del 900 y algo. Y este era el libro que utilizaban los obispos, que se extiende por toda Europa. Y aquí sí que se habla también de que las brujas
se reúnen, y estamos en la Alta Edad Media, se reúnen en juntas y que también vuelan a estas juntas, pero se prohíbe la creencia en que las brujas vuelan porque realmente dicen que es mentira, que realmente solamente se acepta que son adivinadoras, que son curanderas, pero nada más. Entonces, lo que ocurrió es que en 4 siglos la Iglesia cambia. Y de pasar, mientras aquí en España los teólogos españoles sí que siguen defendiendo el canon como fuente de criterio y no el Malleus Maleficarum, sin embargo en el resto de Europa se sustituyó un libro por otro. O sea que realmente durante mucho tiempo la propia Iglesia había prohibido que se creyera en el vuelo de las brujas. Uh-huh. Entonces, por eso digo que el fenómeno de la brujomanía en Europa es bastante complicado a la hora de ver cuáles son las razones de esa persecución, porque durante mucho tiempo la Iglesia no daba crédito a esas aseveraciones, entendían que eran lo que ocurre en el resto del mundo también, que muchas veces son riñas, son envidias, son problemas de otra índole, que al final se utiliza como chivo expiatorio, ¿no?, como arma arrojadiza, el tema de la brujería, para cargarte de determinada gente por 1000 causas, ¿no? El gran problema del Maleficarum, creo yo, es que la mayoría de las ediciones comienza con una bula del Papa, de Inocencio VII, diciendo: en virtud de nuestra autoridad apostólica decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualquiera personas sin impedimento, obstáculo alguno, en todas las maneras, como si en las provincias, municipios, diócesis. Es decir, que el Santo Padre de Roma legitimó el contenido de este libro, que es lo más en el que, entre otras cosas, se dicen que el que dude de la existencia de las brujas sea sospechoso de herejía, que es una de las cosas más terribles. O sea, que cualquier teólogo, si cualquier sacerdote, porque él tenía muchos críticos, pero ¿no? el tema era que nadie dudaba que existieran las brujas. El problema era el volumen. Es decir, en la Inquisición española llega un momento en el que ellos consideran que no existen tantas brujas. Y tienen el problema es la definición de las brujas, porque cuando tú defines las brujas como curandera, si el problema es que ella distinguiera entre hechiceras, hechicería y brujería, que eran dos nociones distintas. Kramer era sincero, seguramente Kramer era sincero, porque analizando su obra, o sea, tú ves que es un enfermo, una personalidad enfermiza, que entró en los dominicos siendo un crío, con lo cual presuponemos que célibe, y siendo sacerdote, pues presumimos que siguió siendo célibe, ¿no? Y sin embargo, dedica páginas y páginas y páginas a hablar del sexo, de la impotencia, de la procreación, de las prácticas, o sea, de una manera bastante obsesiva. Pero claro, el gran problema es que la clave de esta historia es que Kramer consiguió generar la creencia de que no solo existían las brujas, sino que existía una secta internacional de brujas que conspiraban para el inminente fin del mundo. O sea, el fin del mundo ya llegaba en 1486, cuando se publica. Y es el autor, recordamos, del libro que cambió la historia de Europa, en el sentido de que a la Iglesia le hizo creer en la existencia de brujas según esos paradigmas y según esas ideas. Eso que estás diciendo ahora, yo realmente, fíjate que hemos hablado 50.000 veces de este libro y hemos hablado de la persecución de las brujas, de esa secta que estás diciendo, que estaba detrás y que al final la meta era acabar con el mundo, como que prácticamente las brujas estaban utilizando sus hechicerías para coger y captar a la gente y tal. Yo eso no lo había escuchado nunca. Él lo define como la mayor... O sea, fíjate que estamos hablando de un momento en que surge el luteranismo, surge la reforma, hay un montón de... Pues Kramer lo que dice, literalmente, es que la herejía más peligrosa de todas es la brujería, porque ya se acababa el tiempo. Y esto es lo que permite entender por qué de repente un montón de personas que supuestamente tenían actividad cerebral empiezan a perseguir a las brujas como si no hubiese un mañana, porque creían que no había un mañana, que el fin del mundo era inminente. Exacto. Pero a ver, había una distinción, por eso es que a veces se confunde todo. Dentro de lo que es la Inquisición, yo no recuerdo exactamente todos los detalles, digamos, jurídicos, pero había dos categorías. Una era la brujería, que te condenaran o te acusaran de brujería, y otra que te acusaran de hechicería. Y eran dos cosas distintas que a veces a nosotros lo intercambiamos. Brujería era aquellas personas, hombres o mujeres, que en su mayoría solían ser, en todos estos delitos solía recaer en la mujer, que había llegado a tener sociedad con el diablo. Y por lo tanto se juntaba con otras personas y entonces formaban la secta. Luego estaban las hechiceras,
Estoy hablando desde el punto de vista de la Inquisición, jurídico. Las hechiceras eran aquellas que utilizaban determinadas artes para hacer mal a otras personas. O también utilizaban de manera impropia determinados elementos de, pues, el agua bendita, o incluso elementos para religiosos. hacer el bien también. Sí, por eso digo que de manera inapropiada, o sea, de manera un poco profana, determinados objetos religiosos. Pero era una categoría muy distinta a esto. Entonces, la Inquisición perseguía ambas cosas. Lo que pasa que la Inquisición española llegó al convencimiento de que realmente no había tantas brujas como era, y además en eso trató de ser escrupulosa, lo que no quita que también se persiguieran. Pero, por ejemplo, se enfrentó muchas veces con la justicia... Llegó a eso después de siglos de barbaridades. A ver, espera. Cuando se produce el cambio es después de Zugarramurdi y cuando se hace la Inquisición española, que es distinto de la Inquisición eclesiástica. Es que por eso aquí hay cosas distintas, que es la Inquisición de los Reyes Católicos, que es diferente. Entonces, lo que sí que tuvo son muchos enfrentamientos. Cuando ya asume el papel de que las brujas, de que la brujomanía aquí no hay, que además es cosa de protestantes, que luego ese es otro factor importante. Claro. Que aquí también, por eso digo que hay muchas connotaciones políticas para diferenciarse de lo que está ocurriendo al otro lado de los Pirineos. Lo que hace es que muchas veces se tiene que enfrentar a la decisión de los concejos, o sea, a la justicia seglar. Y lo bueno también es que, como tiene máxima autoridad la Inquisición, a veces tiene que parar a los alcaldes de decir, no, este procedimiento, olvídense, que es que aquí no hay brujas. Esto será que es gente ignorante, gente que está haciendo un mal uso de la religión, etcétera, etcétera. Y eso lo hizo, por ejemplo, en Zugarramurdi, y lo hizo también en Cangas, creo que fue en Galicia. También para un proceso que ya iban en la lista, tenían no sé si 15 o 20 brujas, y llega la Inquisición y dice, no, olvídense. No, esto no va por aquí. No, bueno, entonces ahí tuvo un criterio... Una lectura muy amable, Juanjo. En Cangas sí que recuerdo que paró... Lo paran después de que se les hubiesen muerto en la cárcel la mitad de las mujeres torturadas. Sí, pero que eso es lo que a mí me cabrea. O sea, que es verdad, no llegaban a quemarlas. Fíjate que la Inquisición eran muy bueninos porque evitaban... No, la Inquisición no mató a nadie, nunca quemó a nadie. No, nunca, porque entregaba el brazo seglar para que las quemaran. Siempre lo entregaba al poder civil para que los quemaran. Los sacerdotes, los eclesiásticos, nunca quemaban a nadie. Lo entregaban al poder civil. Cuando ya los habían condenado, dicen, ahora lo queman ustedes. Entonces, es verdad. En principio Franco nunca quemaron a nadie. Fusiló a nadie, eran los fusiles. Claro, exactamente. Es la misma idea. Pues no, es cierto que hay, pero no vamos a enrollarnos más porque podemos estar horas debatiendo esto, que hay toda una leyenda negra con la Inquisición, sobre todo con la Inquisición española, por la propaganda, sobre todo de los protestantes, pero yo no justifico, o sea, lo que en España se cambió el chip después de que en Zugarramurdi, vamos, en todo el País Vasco, hubiera 50.000 personas en proceso, de algunas de ellas que se pasaron un tercio de la población, años en la cárcel, años en las cárceles de la Inquisición, sí. Que no son las cárceles de ahora, no es Alcalameco, ni que tienes agua caliente, piscina y televisión, no. Allí la mitad se morían por las plagas, o sea, pasarte, y para una mujer de 60, 70, 80 años, ese periodo, además del estigma social que significaba, muchas de ellas murieron. Pero es que yo me he encontrado casos ahora revisando los expedientes de mujeres que se suicidaron. Me extraña. Que llegaron a suicidarse. Entonces, claro, hombre, a ver, la Inquisición no las mató. La Inquisición no era tan dura como eran los tribunales ordinarios. La Inquisición, cuando te torturaba, estaba delimitado en las reglas de la Inquisición, que era en sesiones de 1 hora. A cabo de 1 hora había que descansar. Si te desmayabas por el dolor, pues hombre, te recuperaban. Si sangrabas, se detenía la tortura. Joder, pero macho, a ver, si sangrabas es porque te habían hecho sangrar ellos. Pero... Y 1 hora en el potro, seguro que no es como estar haciendo gimnasia rítmica para el TikTok. Pero o sea, es cierto que se exageró mucho, pero yo no creo que haya justificación posible. Si no, y sobre todo que cuando tratamos de comprender todo el proceso lo que de Zugarramurdi, que es clave para ese cambio de timón que hay en la Inquisición española, es por los esfuerzos, no solo de Salazar, que hubo ya precedentes antes, muy escépticos, claro, que no sé, que decían que era un disparate lo que estaban fijaros, haciendo. O sea, hay una cosa que yo sé que me encontré en un expediente de la Inquisición en Salamanca, que me parece muy interesante, igual que hoy en día, por ejemplo, muchos delincuentes se saben casi la ley y el de Código Penal mejor que los abogados, que saben que tienen que robar hasta determinada cantidad porque hasta esa cantidad es falta y si no es un delito penal, etcétera. Pues aquí ocurrió, yo me encontré un caso en que eran 2 mujeres acusadas de practicar cristojudaísmo, porque hacían determinados ritos el viernes por la noche, de encender una serie de poner unas velas, o sea, cosa que indicaba como que ellas, por la declaración que se ha conservado, claro, que practicaban el sabbat, y por lo tanto hacían esos ritos, incluso que recitaban un libro de Moisés y tal.
Y ellas, cuando se les toma testimonio, ante esas acusaciones que evidentemente no venían de ellas, sino que venían de un vecino, una vecina, lo que fuera, ellas dicen que no, que lo que están haciendo es un ejercicio de adivinación para ganarse el favor amoroso de no sé quién. Es decir, ante la posibilidad de ser acusadas de hechiceras o de criptojudías, prefieren ser acusadas de hechiceras porque saben que en ese sentido, dentro de todo lo que ha dicho Manuel, ¿no?, del horror que era la Inquisición, era más benévola la Inquisición con esos delitos que en el criptojudaísmo, que ahí sí que se ensañaron todo lo que pudieron, ¿no? Entonces, porque consideraban más que era un delito mucho más peligroso dentro de lo que era la noción que tenían entonces de religiosidad en la época, ser criptojudío que ser hechicero. Miguel Pedrero, cuéntanos esta información que nos habla sobre unos documentos relacionados con el proyecto MKUltra, que tiene que ver con asesinos, con espías, con hipnosis. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis que el proyecto MKUltra fue un proyecto secreto de la CIA que consistió en miles de experimentos clandestinos, incluso con ciudadanos de Estados Unidos, para evaluar el uso del LSD y otras drogas en el control mental, en la tortura psicológica. El proyecto MKUltra se sabe que duró desde el año 1953 hasta mediados de los años 70, pero vamos, estoy completamente convencido de que esto siguió haciéndose bajo otros nombres, bajo el paraguas de otros proyectos, y no sabemos absolutamente nada. Bueno, lo interesante es que ahora acaba de descubrirse, gracias entre otros al investigador británico Nick Redfern, que un doctor, el doctor George Stabrooks, que era director del Departamento de Psicología de la Universidad de Colgate en 1942, repito, 1942, pues en ese año de 1942 ofreció una charla ante un selecto grupo de altos mandos del Departamento de Guerra de los Estados Unidos para mostrarles la utilidad de la hipnosis en operaciones de guerra y espionaje. Él aseguraba que los espías controlados hipnóticamente, y repito, estamos hablando del año 1942, podían hacer un gran servicio a la nación. Y de hecho, siempre se tuvo la sospecha de que este hombre trabajó con el ejército de los Estados Unidos en operaciones de espionaje utilizando la hipnosis. Y de hecho, en el año 1971, este doctor, George Stabrooks, repito que era director del Departamento de Psicología de la Universidad de Colgate, pues escribió en una publicación que se llamaba Science Digest un artículo titulado «La hipnosis llega a la mayoría de edad». Y ahí dijo: la comunicación en la guerra siempre es un problema. Los códigos se pueden romper. Un espía profesional puede ser descubierto o convertirse en un agente doble. Sin embargo, el mensajero hipnótico proporciona una solución única. Y más adelante confiesa que estuvo involucrado durante la Segunda Guerra Mundial en varios proyectos militares relacionados con la hipnosis. Y de hecho cuenta un caso, el caso de un capitán al que sometió a diversas sesiones de hipnosis y consiguió borrarle de la mente que había sido sometido a esas sesiones de hipnosis. Entonces le ordenaron a este capitán que tomara un vuelo, fuera a un país extranjero y allí recibiera un informe de un coronel llamado Brown y regresara a Estados Unidos con ese informe. Entonces este doctor lo que hizo fue someter al capitán a una profunda hipnosis y le dio la siguiente orden. Le dijo lo siguiente: hasta que reciba nuevas órdenes por mi parte, solo el coronel Brown y yo podemos hipnotizarle. Usaremos una frase indicativa: la luna está despejada. Siempre que escuches esta frase de Brown o de mí mismo, pasarás instantáneamente a una profunda hipnosis y darás el siguiente mensaje al coronel Brown. No revela qué mensaje tenía que enviar, pero sabemos que se trata de un mensaje secreto. Y así pasó. Este hombre voló a ese país extranjero. Cuando llegó delante de este coronel Brown, el tal coronel Brown dijo esta frase: la luna está despejada. El capitán entró en un estado de trance hipnótico, le proporcionó esa información que le había introducido en su inconsciente el hipnólogo, y el coronel a su vez le dio un mensaje secreto que debería llevar de vuelta a Estados Unidos y dárselo a este doctor, a Stabrooks, y luego lo sacó del trance. Este capitán regresó con su informe. Para él simplemente había ofrecido un informe, y cuando regresó a Estados Unidos
pues ofreció ese mensaje secreto al doctor Stavrooks sin darse cuenta de ello en un estado hipnótico, es decir, el espía perfecto. Las noticias, la información en Onda Cero, nos enteramos de lo que está ocurriendo y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy hemos empezado a la 1, vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. La siguiente hora de programa vamos a tener un poquito más de tertulia Zona Cero, vamos a tener también mujeres con historia y vamos a tener encuentros con lo desconocido, hablando de misterios, enigmas y milagros del Pilar de Zaragoza, de la mayor basílica mariana de la Tierra. Ahora, la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que hoy ha comenzado a la 1 de la madrugada, que va a estar aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Hemos hablado del volcán, una persona en La Palma nos ha contado qué es lo que se siente. Su casa puede ser destruida en las próximas horas, en días. ¿Qué es lo que se siente delante de objetos que han formado parte de su vida? ¿Qué va a recoger en su casa? Los enseres y las cosas que pueda. Es una entrevista importantísima, es una entrevista, es un testimonio muy relevante sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en La Palma, junto al volcán Cumbre Vieja, que entró en erupción hace un mes de continua erupción, y no hay visos de que esto vaya a acabar en el futuro. Y luego hemos tenido tertulia Zona Cero, en la que vamos a estar durante unos minutos más. Vamos a contar, por ejemplo, algo sobre Marte, sobre los científicos. Parece que gracias a los datos que proporciona la Perseverance, la sonda, gracias a esos datos se puede saber dónde buscar vida. Sí, ellos lo llaman Percy, ya hay mucha familiaridad, hay mucha complicidad, entonces la Perseverance ha pasado a llamarse Percy, y la verdad es que los científicos están realmente contentos porque piensan que ha aterrizado en el sitio más adecuado para intentar localizar vida. ¿Y en qué se basan? Pues se basan que en el cráter Gézaro pues han encontrado que en el fondo, que en su día pues había un lago. Hay ahí unas imágenes que han conseguido a través del telescopio de Percy. Ha tomado unas imágenes, se ha subido a uno de los montículos donde se ve perfectamente. Ese montículo incluso le han bautizado como Kodiak. Y bueno, pues lo que han casi demostrado, aunque estamos a puntito ya de verlo bien científicamente y analizándolo bien cuando ya consigan traer las muestras aquí a la Tierra, es que había en esa superficie marciana un gran lago y que se nutría ese lago de un río que le denomina un río sinuoso, caudaloso, que llegaba hasta la depresión donde estaba este lago. Esto sucedía, según los científicos, hace unos 3.500 millones de años, cuando el clima de Marte pues era mucho más benigno. Claro, ahora imaginaros la temperatura que hay, el planeta rojo, todo terrible. Bueno, pues ¿qué pasa con esto? Pues que este río, al unirse al lago, era como mucho más lento, el caudal iba más lento, entonces eso hacía que los sedimentos se fueran pusiendo, se ralentizaran y se quedaran en suspensión, con lo cual a ellos les da la oportunidad de tener ahí un material. ¿Por qué? Porque al final formó un delta. Y ese delta es fácil que tenga microorganismos. Dicen que, claro, hay expertos que dicen que claro, que les están diciendo, pero bueno, es que ya no sabíais vosotros, como por ejemplo Sanjay Gupta, que es del Imperial College de Londres, ¿no sabíais que ahí había un delta? Y dice, sí y no. Teníamos imágenes como posibilidad de que estuviera, pero también se estaba barajando otra hipótesis, que sería un abanico aluvial, pero el abanico aluvial hubiese sido mucho peor porque no tendría esos sedimentos que sí tiene este río que se une al lago, porque además sería como una marea mucho más rápida y todo más difuminado. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues lo que van a hacer ahora es que van a mandar al Perseverance a que coja y perfore, y entonces al perforar va a extraer rocas que son calcáreas, y también van piedras son
calcáreas y unas rocas que las llaman arcillosas, piedras arcillosas y las piedras calcáreas. Todo eso lo van a coger y la Perseverance lo va a guardar hasta que llegue otra nave que ya tienen planeada, que es como un vehículo que es de fabricación británica. Entonces, lo que se va a mandar es otro robot, que lo manda la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea, con la ESA, recoge esas rocas que ha estado perforando la Perseverance, Percy, las llevan con este vehículo a un satélite, ese satélite que es lo transfiere al cohete, y entonces una vez que ya llegue aquí a la Tierra se va a analizar, y entonces ellos piensan que van a conseguir encontrar vida microscópica, porque está el agua, tienen clarísimo que estaba el río, tienen clarísimo que estaba el lago, porque es que además se ve perfectamente como los acantilados, incluso lo llegan a comparar. Dicen que en un momento dado no saben qué pudo haber, que hubo como una especie de cataclismo o cambio en la hidrología, pero ellos lo comparan como cuando tienes un desbordamiento de lagos de la Tierra y en lugares como el Himalaya. Pues eso es lo que ven en estas imágenes de esta especie de acantilados que ven con este delta. Así que tienen muchas esperanzas y muchas expectativas. En el 2030 va a ser cuando traigan esas muestras aquí a la Tierra y veremos a ver qué es lo que analizan y qué sacan en conclusión. ¿Y qué es lo que han analizado? ¿Qué en conclusión se ha sacado sobre una serie de fotografías de Juan José Sánchez Oro que tienen que ver supuestamente con espíritus del más allá? Sí, es una tesis doctoral que está realizando una investigadora que se llama Felicity Hammer y que, tradicionalmente dentro de lo que es el origen de la llamada fotografía espiritista, pues la paternidad ha estado siempre asociada a un personaje que es William Mandler. Y este personaje además fue muy polémico porque finalmente fue sometido a juicio por fotografía espírita. Estamos hablando de ese tipo de fotografías antiguas, pues casi en el origen de la fotografía, a mediados del siglo XIX, en torno a 1860, cuando aparecían, no estoy hablando de las fotografías post-mortem, que ya son muy conocidas también a partir de la película de Los Otros, de Amenábar, sino esas fotografías en las cuales aparecía una persona retratada convencionalmente y de pronto algo más nebuloso, una figura humana nebulosa que pues aparecía al lado, flotando, etcétera, ¿no? Y se suponía que era la presencia de un espíritu que acompañaba a la persona que estaba retratada. Bueno, pues esto se puso muy de moda y la paternidad estaba asociada a este personaje norteamericano de Boston, William Mandler, y lo que está haciendo esta investigadora Felicity Hammer es que cree que realmente no fue él el creador de estas fotografías, sino que realmente fue su mujer. Lo que pasa que entonces la fotografía era un oficio fundamentalmente masculino y por lo tanto era muy difícil que pudiera atribuir, igual que ocurría en la literatura y en tantas cosas, pues que se le pudiera atribuir a la mujer, ¿no? Ha llegado a esta conclusión que está, ya digo, de momento es una tesis doctoral que está realizando, que está elaborando, pero ha llegado a la conclusión porque realmente este Mandler, cuando fue a juicio, y luego también en su biografía, él dice en un momento dado como que cuando se le ocurrió hacer esta primera experiencia, pues que había como una mujer a su lado y tal, da una serie de indicaciones un tanto vagas. Se llamaba Scully. Se llamaba Stuart, se supone que era la señora Stuart. Pero resulta que luego ella está indagando en la figura, en la historia de esta mujer. Y entonces ahí es cuando ha ido sacando que efectivamente esta mujer tuvo un primer matrimonio. Ese primer matrimonio le salió mal y digamos que quedó abandonada con 2 hijos y ya parece que empezó a tener relaciones con Mandler. Lo que ocurre en ese momento es que mantiene relaciones pero todavía no se ha divorciado oficialmente. Entonces ella empezó a desarrollar una serie de habilidades como médico clarividente y se empieza a anunciar en prensa, esta tal Stuart. Se empieza a anunciar en prensa, empieza a decir que tiene también como poderes magnéticos y parece que en un momento dado incluso también se dedicó a la fotografía. Todo esto lo ha ido rastreando a través de las fuentes periodísticas, de los anuncios de la época y por lo tanto llega a la conclusión de que realmente por los apuntes, como digo, un tanto genéricos que establece, que pone Mandler en su biografía y estos datos que tiene, llega a la conclusión que seguramente realmente el origen, porque no se le conocía a Mandler ninguna afición al espiritismo ni nada por el estilo, y él llega a decir en un momento dado que había como en ocasiones como una medium
que tenía capacidad magnética y que era la que propiciaba que realmente se produjeran esas impresiones en los daguerrotipos de la época, ¿no? Así que, bueno, lo va a defender más adelante, cuando ya termine la tesis, pero considera que es, como siempre, ¿no? Como todos estos estudios de género, pues una nueva reflexión de cuál ha sido un poco el papel de las mujeres, en este caso en el desarrollo de esta tecnología, esta práctica que era la fotografía espírita. Muy rápidamente, Mado Martínez, para finalizar la tertulia Zona Cero de esta noche, vamos a hablar de un ensayo en laboratorio, un experimento que salió mal porque salió el universo. Bueno, Cuéntanos es que pues estamos hablando de Avi Loeb, que ya lo conocemos, que es este astrofísico de Harvard tan polémico, que le entrevistamos hace poco, por cierto, y hablamos de él también aquí en la tertulia, que lo recordaréis porque decía que Oumuamua, él considera que es un vestigio casi fósil de una nave perteneciente a una civilización alienígena desconocida y de la necesidad de arrastrarlo el cosmos en busca de posibles restos arqueoextraterrestres. Y también habría que matizar que tal vez es el único astrofísico de prestigio en el mundo de los que buscan vida extraterrestre que defiende esta teoría o fantasía, decir de algunos astrónomos, ¿no? Bueno, pues él ahora ha publicado un artículo en la revista Scientific American, que lo ha publicado, bueno, pues hace nada, donde tras hablar de ciertos mitos cosmogónicos bien conocidos, ha elucubrado con la posibilidad de que nuestro universo, no ya el ser humano en sí, sino el universo entero, que esto ya es el último grito cosmogónico en la actualidad, fuera creado en un laboratorio a través de un túnel cuántico. Y esta civilización creadora sería de tipo A, mientras que nosotros seríamos una cosa así como de clase B, que todavía no ha logrado crear las condiciones necesarias para reproducir no solamente la habitabilidad de su planeta y ser independientes de su estrella, de su sol, vamos, que destruyen su propio hábitat mediante tecnologías que no son compatibles con su planeta. Entonces, los de clase B serían los que sí pueden hacer de su planeta un lugar habitable independientemente de su estrella, es decir, de su sol y hasta de su propio hábitat, y los A, definitivamente, son los que dominarían el poder de crear otros universos bebés. Y esta es la última teoría de Avi Loeb, y así la ha lanzado así como a bocajarro, y es lo que podemos encontrar en la prensa hoy en día con titulares cada vez más escandalosos y más llamativos. Con esa noticia finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche, una noticia que nos habla de que el universo puede ser el resultado de un experimento en laboratorio. En la tertulia Zona Cero han estado todos, Mado, Manuel, Juanjo, Miguel, gracias. Chicos, somos microbios, que lo sepáis.